No se escucha nada de Esperanza. Hola, buenas tardes. Sí, Esperanza, ¿nos escucha? Hola, ¿qué tal? ¿Me Ya, ahora escuchas? sí. Ya. Sí, ahora sí. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Para Derecho Disciplinario MX, es un verdadero gusto contar con su asistencia para este 10º evento de divulgación gratuita, la Conferencia Medidas Cautelares en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo de la doctora Lisbeth Muñoz Mejía, magistrada titular de la ponencia 17 de la primera sala ordinaria en materia de responsabilidades administrativas y Derecho a la Buena Administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Enviamos un cordial saludo a todas las personas que integran nuestro grupo de WhatsApp, ya que son el alma y corazón de la siempre creciente comunidad de Derecho Disciplinario MX. Ya somos 1025 operadores del régimen disciplinario y personas interesadas en esta importantísima rama del derecho. Se les recuerda que este y todos los eventos de divulgación organizados por Derecho Disciplinario MX son gratuitos gracias a la generosidad de nuestros expertos invitados. Gracias, doctora, a quienes les damos las gracias, ¿no? Los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube y ver nuestros eventos previos, así como nuestras sesiones de lunes de micrófono abierto. No olviden suscribirse. Recuerden que para el control de asistencia y expedición de constancias deben escribir su nombre entre asteriscos dentro del chat. Como ya muchos compañeros estamos, bueno, ya haciéndolo. Su constancia va a estar disponible dentro de los 10 días hábiles en el enlace inserto en el mensaje de correo electrónico que se les envió con el enlace, ID y código de acceso para esta conferencia. Y bien, bueno, para presentar a nuestra invitada, cedo el micrófono a Rodrigo Rodríguez Sánchez, fundador de Derecho Disciplinario MX. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, estimada amiga Esperanza. Muy buenas tardes a todos. Pues fíjense que tenemos nuevamente una conferencia de lujo con una experta, una voz autorizada en la materia de responsabilidades administrativas, que siempre ha mostrado muchísimo interés en participar, participar en espacios como estos, contribuir a la reflexión, discutir sobre los temas de responsabilidades administrativas, el derecho administrativo sancionador y el derecho disciplinario. Y en lo particular, pues, yo estoy muy agradecido con la doctora Lisbeth. Muchas gracias, doctora, porque no es la primera vez que apoya a su servidor en este tipo de eventos, ¿no? Hace 2 años, o el año pasado, fue muy amable y gentil y permitió presentar su libro en la Universidad de Jalapa Digital. Amablemente accedió y convivió con nosotros allí en la Universidad de Jalapa. Y pues nuevamente la tenemos hoy entre nosotros. Estimada doctora, muy bienvenida. Como habrá visto, somos bueno, usted está en nuestro grupo de WhatsApp, que es el alma y corazón de Derecho Disciplinario MX. Habrá notado que somos muy inquietos, muy ávidos de aprender, de compartir temas, de escuchar a otros. Y eso ha sido bastante sano porque se han ido generando, pues, o fortaleciendo o, digamos, disipando dudas, acrecentando conocimiento, incluso formándose criterios de cómo es que debemos actuar los operadores del régimen de responsabilidades administrativas. Antes de darle el uso de la voz a nuestra anfitriona invitada el día de hoy, voy a permitirme leer una breve síntesis curricular de todo lo que ha hecho nuestra invitada. Ahí está, pues bueno, la doctora Miriam Lisbeth Mejía Muñoz actualmente es magistrada titular de la ponencia 17 de la primera sala ordinaria en materia de responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Su desarrollo académico, pues bueno, es doctora con mención honorífica en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, cuenta con una maestría en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como una especialización en Derecho Administrativo aprobado con mención honorífica en la Facultad de Derecho de la UNAM. A su vez, cuenta con un diplomado en Derecho Administrativo del Distrito Federal, la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, ha tomado más de 20 cursos en combate a la corrupción, responsabilidades administrativas, transparencia y protección de datos, ponente y conferencista nacional e internacional desde hace 15 años en materia administrativa, anticorrupción y género. A su vez, una de las voces más autorizadas en la materia. Como su experiencia profesional, pues tenemos que cuenta con la magistratura especializada en responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración. Es titular de la ponencia 17 desde junio del 2019 a la fecha.
A su vez, es presidenta actual de la primera sala ordinaria en materia de responsabilidades y derecho a la buena administración, también en el año 2020. Fue secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la ponencia 5 de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, con 15 años de antigüedad, contando desde el 2004 hasta el 2019. Fue también liquidadora en Financiera Nacional Azucarera, del 2002 al 2003, abogada postulante en Derecho Laboral y Civil, consultora jurídico-política en Grupo Consultor Interdisciplinario durante 8 años. Cuenta con publicaciones, entre ellas el libro Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y Sistemas Locales, en su primera edición por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Es coautora del libro La visión de las mujeres en la construcción de la transformación social y política de México, coautora del libro Anticorrupción en la Seguridad Pública, editado por la Guardia Nacional. Cuenta con diversos artículos sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, publicados en diversas revistas jurídicas especializadas, y también es una destacada y comprometida docente. Actualmente es catedrática definitiva por concurso de oposición en la Facultad de Derecho de la UNAM en Ciudad Universitaria. Cuenta con diplomado en reconocimiento otorgado por el rector en 2016, obtenido también un reconocimiento por 15 años de servicios académicos en marzo del 2021. A su vez, pues es presidenta de la Comisión del Sistema Nacional Anticorrupción de la Asociación de Magistrados de Justicia Administrativa del país, miembro de la International Association of Women Judges y de la Asociación de Magistrados de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, miembro de la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC, miembro del Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas, miembro del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión, el GIAO, Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, y pues ha sido miembro del Colegio de Profesores de Derecho Laboral y del Colegio de Profesores de Derecho Administrativo, de la Facultad de Derecho y del Colegio de Profesores de Derecho Profesional en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues bueno, como habrán visto y habrán leído y seguramente la han seguido en todas estas participaciones que ha tenido nuestra invitada, pues estamos en presencia de una conocedora práctica, de una autoridad resolutora en el régimen de responsabilidades, de una operadora que combina con la academia, con la investigación y con la divulgación jurídica. Prácticamente estamos en presencia de alguien con muchísima, permítanme, con muchísima y sobrada experiencia, a quien nuevamente le agradezco su generosidad y disposición, estimada doctora Lisbeth, por obsequiarnos esta conferencia con este tema de la vital importancia para nosotros los operadores del régimen. Muy, muy bienvenida. El micrófono, la cámara y nuestras atenciones son todas suyas. Muchísimas gracias, de verdad que me honras mucho con tus palabras, querido Rodrigo. Y pues el honor es para mí de estar ante esta comunidad tan preparada que conozco, que he tenido oportunidad de leer, que a muchos los he visto en foros, a muchos también los he escuchado. Veo aquí a mi querido Alberto Gándara, que me pone más presión. También un gran experto, excelente, amiguísimo. Te mando un saludo, Alberto. No quisiera dejar de mencionar a nadie porque veo aquí muchos amigos, inclusive por ahí colegas del tribunal que también del Tribunal de la Ciudad de México, que también se inscriben al evento, a Jesús Ramírez, por ahí lo veo también al magistrado Jesús Ramírez. Entonces, bueno, pues sí, un poquito de presión. Es el poder de sí, ya, convocatoria que tiene, estimada doctora. ¿no? El poder de convocatoria que tiene tu comunidad, querido Rodrigo. La verdad es que es un gusto participar con ustedes, hablando pues de este tema tan importante como es las medidas cautelares, que en ocasiones pues no se ha hecho mucho uso de ellas, pero también en ocasiones cuando se hace uso de estas, se abusa de las mismas. Muy en corto acá entre nos, ya lo veremos más adelante. La verdad es que me voy a ir un poquito como doctrinaria, ¿no? A ver, vamos a ver qué son las medidas cautelares, dónde están reguladas, cómo, y después entramos ahí a la parte sabrosa, a la parte de la práctica, a la parte de qué vemos en la práctica, cómo se hace, cómo no se debe hacer, cómo marca la ley y también qué problemas nos estamos encontrando en el día a día, porque seguramente ustedes como operadores, que sé que la mayoría son operadores, pues tenemos en la práctica muchos conflictos de cómo solicitarlas, cómo justificarlas, si nos las conceden, no nos las conceden,
o también para los que son servidores públicos, un gran tema es esta parte de no poder impugnar las medidas, el otorgamiento de medidas cautelares y qué es lo que estamos viendo en el día a día. A mí me ha tocado ver en Ciudad de México, ya me estoy adelantando, pero me ha tocado ver en Ciudad de México, híjole, unos casos, pues a mí me parece verdaderamente graves en el otorgamiento de determinadas medidas cautelares porque no se cumple con las reglas que marca la ley para prácticamente justificar la pertinencia de estas medidas. Y entonces dejamos un poco de lado el tema de la salvaguarda del orden público, el interés general y de no generar este daño, ¿no? Con ese otorgamiento de medidas cautelares que en teoría tienen una finalidad opuesta, ¿no? Proteger la materia del juicio. Y bueno, más que proteger la materia del juicio, de pronto estamos dejando en indefensión a no solamente un servidor público, sino a la administración pública y al servicio público con determinadas medidas. Y bueno, ya después también me irán contando su experiencia. Entonces, si me lo permiten, vamos a empezar. Digo, aquí la mayoría son expertos, pero yo por alguna formación o de formación académica siempre doy una pequeña introducción de lo que estamos hablando, porque pues no necesariamente todos somos expertos o no necesariamente todos somos operadores. Tal vez se inscribió alguna persona, algún abogado que quiere saber el tema, que quiere conocer, y entonces vamos a darle una pequeña introducción en por qué hablar de las medidas cautelares y particularmente pues en nuestra materia de aquellas que están reguladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, este tema que ahora se ha vinculado mucho con el ámbito, pues prácticamente lo que es anticorrupción, y que está, pues el otro día lo veía ahí en el chat que decían, bueno, no sabemos si está de moda ahora que hay tanta oferta, ¿no? Platicaban, pero bueno, yo creo que sí, sí está de moda precisamente porque derivado de este ajuste en 2015 a la Constitución y el surgimiento del Sistema Nacional y todos los nuevos procedimientos, pues nos mete en una nueva dinámica, en un nuevo esquema que de pronto puede parecer mucho tiempo hablar de 2015, pero si nos vamos a la implementación, pues ya le reducimos por ahí 2, 3 añitos y pues realmente es una materia muy nueva en donde muchos somos operadores nuevos, algunos ya tenemos unos añitos de experiencia, pero creo que no deja de haber por ahí temas sensibles que es importante analizar y contextualizar. Entonces, ¿sí tengo permiso para compartir pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, doctor, adelante. Muy bien. Entonces, les voy a compartir una pequeña presentación que elaboré para la plática de hoy. Lo veo más así como una plática entre operadores del sistema. Sí, aquí pues conozco a varios y sé que son operadores que además, déjenme felicitarlos porque creo que los operadores en este ámbito somos un gremio que se ha estado preparando mucho, yo lo veo en los foros y eso es muy importante, ¿no? La preparación de los operadores y el conocimiento que tengan. Entonces, vamos a entrar. Medidas cautelares en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por supuesto, vamos a hablar de cómo se aplican en el procedimiento administrativo disciplinario. Este procedimiento que se va a regular de conformidad, por supuesto, con lo dispuesto en la Constitución, título cuarto, que contempla las responsabilidades de los servidores públicos particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y responsabilidad patrimonial del Estado. Este título cuarto que recoge todo este régimen de responsabilidades y que va de los artículos 108 a 114. De especial importancia para nosotros va a ser el artículo 109, que contempla pues este esquema de cuáles son los tipos de responsabilidad que existen para los servidores públicos, claro, también para los particulares, que en algunos casos ya existía, pero este nuevo régimen, por supuesto que los integra con un mayor nivel de responsabilidad y en donde, pues lo saben, ya pueden ser sancionados en la administrativa por una serie de faltas que van a corresponder a los tribunales de justicia administrativa el determinar si existe la responsabilidad y en su caso aplicar las sanciones de los particulares, personas físicas, personas morales. Entonces, este artículo 109 nos establece los tipos de responsabilidades y nos habla de la responsabilidad política, la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa de los servidores públicos,
la responsabilidad administrativa de los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves. Recuerden, particulares solo se vinculan con faltas graves. Las faltas no graves son exclusivas de aplicación para servidores públicos. Y bueno, aquí se regula entonces en las fracciones tercera y cuarta de este 109 constitucional el tipo de responsabilidad administrativa, que es precisamente aquello que va a regular la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las homólogas en las entidades federativas, que bueno, finalmente deben estar diseñadas a imagen y semejanza de esta ley. Entonces, nuestro marco legal, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y bueno, esta ley entra en vigor en julio, 18 de julio, fue publicada en el Diario Oficial el 18 de julio de 2016, en vigor el 19 de julio de 2017. Lo que decíamos es una ley pues realmente nueva, es una ley con nuevas reglas que sobre todo unifica el régimen disciplinario a nivel nacional, integra la responsabilidad de los particulares vinculados con faltas graves y contiene este novedoso catálogo de faltas graves y no graves que ya no deja a discreción de las autoridades el determinar cuando una falta es grave y cuando es no. Y bueno, quitando estas facultades discrecionales, en teoría, pues vamos a tener un procedimiento más limpio, un procedimiento más garantista, ¿no? Con mayor seguridad para quienes podamos ser sujetos de procedimiento y evitar también actos de corrupción que también sucedían al utilizarse en muchas ocasiones como instrumento de poder este tipo de procedimientos. Entonces, quitamos facultades discrecionales, hacemos ya catálogo, que eso sí, no nos va a pasar con medidas cautelares. Ahí estamos ante facultades totalmente discrecionales, pero ahorita lo vamos a ver. ¿Quiénes son sujetos de nuestra ley? Pues los servidores públicos, ex servidores públicos que se ubiquen dentro de los supuestos de la ley, es decir, para quienes no haya prescrito el plazo que establece la ley para que las autoridades ejerzan sus facultades sancionadoras, y los particulares vinculados con faltas graves. Estos van a ser los sujetos de la ley y, por supuesto, pues en muchos casos van a ser aquellos a quienes se les van a aplicar las medidas cautelares. Procedimiento es importante decirlo porque también se va a vincular con las medidas cautelares, con el otorgamiento, con la solicitud. Este procedimiento que está sustentado en 3 ejes: prevención, detección y sanción, y que se aplica por autoridades diferenciadas como son la autoridad investigadora, substanciadora y resolutora. Ya sabemos que la autoridad investigadora va a ser aquella que emita el informe de presunta responsabilidad administrativa, en donde prácticamente se hace la imputación de la comisión de la conducta que se considera se ajusta a la descripción típica nativa de una falta administrativa. La substanciadora que va a recibir este informe puede prevenir, puede admitirlo, lo admite, le da trámite, realiza la audiencia de ley y manda el expediente a la resolutora, salvo que pues la resolutora sea la misma cuando se trata de faltas no graves. Y en el caso de faltas graves, pues la substanciadora lo remitirá a la resolutora, que serán los tribunales de justicia administrativa. Entonces, aquí tenemos a distintas autoridades participando en estas etapas. Y bueno, aquí decíamos va a ser importante para el momento en el que analicemos quién puede solicitar la medida y ante quién se solicita y por qué es pertinente o no solicitarlo, en su caso ante una u otra autoridad, como vamos a ver más adelante. Este procedimiento, decimos, se tramita por 2 o más autoridades, dependiendo de si estamos en presencia de un procedimiento por faltas graves o no graves. Por faltas no graves serán 2 autoridades, por faltas graves 3 autoridades, que es cuando nos referimos a que en este caso el procedimiento se judicializa, porque se va a llevar en la etapa de resolución ante los tribunales de justicia administrativa, que por supuesto sabemos no pertenecen o no pertenecemos a poder judicial. Sin embargo, de facto ejercemos la función jurisdiccional. Por eso decimos que el procedimiento se judicializa, porque nos vamos a esta función que está un tanto subyúdice. Ya también por ahí hay algunos temas
a discutir en el caso de que como tribunal actuamos como autoridad resolutora, pero cuando se van a la apelación, digo, ya estoy sacando otros temas relacionados, pero cuando se van a la apelación, a veces en apelación, pues realmente se constituyen en resolutoras sin ejercer facultades de atracción, dictan la resolución y bueno, es un tema que todavía está ahí polarizado, todavía no hay criterios definidos, pero bueno, mientras nosotros, tribunal, nos constituimos en autoridad resolutora y bueno, ya saben que tenemos participación también cuando se trata de faltas no graves, en donde vamos a tramitar los juicios de nulidad que se interpongan en contra de estas resoluciones que sancionen a los particulares. Y ya saben, el otro día también en el chat había ahí que tenemos dos jurisprudencias, que agotar el recurso, que si no hay que agotarlo, pero bueno, agotado o no, van a ir al juicio de nulidad y a los magistrados especializados también nos toca resolver los asuntos de faltas no graves, pero dentro del procedimiento de un juicio de nulidad, no de este tipo de procedimiento. ¿Quiénes van a ser las partes en este procedimiento? Vamos a tener a la autoridad investigadora, por supuesto, al servidor público señalado como presunto responsable de la falta grave o no grave, al particular, persona física o moral que en su caso haya sido señalado como presunto responsable, y a los terceros, que van a ser todos aquellos a quienes pueda afectar la resolución que se dicte en estos procedimientos de responsabilidades administrativas, incluido el denunciante. Aquí, decíamos, tenemos estas tres etapas: investigación, sustanciación y resolución. Y precisamente derivado de estas etapas y de las autoridades es que las medidas cautelares van a servir para conservar esta materia del procedimiento, pero nos vamos más allá porque muchos lo van a solicitar desde la etapa de investigación. Y entonces aquí es en donde se nos empieza a complicar si se solicitan ahí o si se solicitan ya una vez iniciado el procedimiento, porque sabemos que este inicia con la admisión del IPRA, no inicia con la investigación. Pero pues las medidas finalmente se otorgan aún antes del inicio formal del procedimiento. Autoridades investigadoras las pongo en pantalla porque precisamente van a ser estas aquellas que pueden solicitar el otorgamiento de las medidas cautelares. De conformidad con el artículo 3, fracción segunda de la Ley General, se establece que las autoridades investigadoras pueden ser los contralores, los titulares de los órganos internos de control o pues de las áreas conducentes, la Auditoría Superior de la Federación, las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas y las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado encargadas de la investigación de faltas administrativas. Por supuesto, las homólogas en las entidades federativas. Esta investigación, igual es importante mencionar que puede iniciar de oficio, por denuncia, que puede ser anónima. Este también es otro gran tema, ¿no? El tema de la denuncia, que si es anónima, no, que si la protección a denunciantes, los lineamientos para los alertadores de la corrupción, bueno, pero es aleatorio. Entonces puede iniciar de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías internas y externas. Entonces vamos a tener una investigación. Esta investigación, ya sea que inicie por cualquiera de esas tres formas, va a derivar en que se tenga que emitir, o la ley por lo menos establece un acuerdo de calificación de la conducta que posteriormente digo porque pues para como lo prevé la ley se podría interpretar que primero tiene que emitirse este acuerdo y pues así lo ha interpretado también la Corte cuando resuelve el tema de la contradicción que puede haber por los plazos de prescripción en una jurisprudencia y establece que hay tres momentos en los que se puede interrumpir esta prescripción según se haya notificado o no el acuerdo, que es el acuerdo de calificación de la conducta, la admisión del informe o el emplazamiento. Entonces, sí, un poco esa interpretación nos da un parámetro de que puede haber un acuerdo previo que se notifique independiente de calificación de la conducta antes de emitir el informe de presunta responsabilidad administrativa. Entonces, bueno, tenemos esta investigación, sí se califica la conducta, se establece que sí
hay la presunción de que se incurrió en una conducta, se emite este informe a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa, como ustedes bien lo saben. Y pues ese procedimiento dará inicio cuando la autoridad substanciadora admita el informe de presunta responsabilidad administrativa. Y bueno, ya con estos temas que decíamos de la prescripción que ha resuelto ya la jurisprudencia. Por supuesto, en la investigación también podemos encontrar un acuerdo en donde se determine que no existen elementos para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, en cuyo caso se emite un acuerdo de conclusión y archivo del expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas. Pero esto pues lo vamos a dejar de lado, porque las medidas cautelares pues las vamos a solicitar generalmente cuando sí se advierte que hay alguna presunta responsabilidad, pero se los comento porque me he encontrado casos en los que se solicita la medida cautelar, se otorga y sin embargo termina en un acuerdo de conclusión y archivo del expediente. En fin, bueno. ¿Qué son las medidas cautelares? Porque hablamos mucho de la medida cautelar, pero ¿qué son y para qué nos sirven? Couture, por ejemplo, nos dice que las medidas cautelares son aquellas establecidas por un juez. Esto, por supuesto, son definiciones tradicionales, después las vamos a adaptar a nuestra materia administrativa disciplinaria. Y encontramos que son aquellas que establece el juez con el objeto de impedir los actos de disposición o administración que pudieran hacer ilusorio el resultado de un juicio y con el objeto de asegurar de antemano la eficacia de la decisión a dictarse en el mismo. Esto pues aplica para otro tipo de procedimientos. En materia administrativa, nosotros tenemos que hacer pues algunas distinciones y algunas observaciones porque la medida cautelar no necesariamente la otorga un juzgador, ¿no? En este caso magistrados, sino que también van a ser las autoridades administrativas quienes la puedan conceder, como es la autoridad sustanciadora. Aquí también existe una jurisprudencia, la que aparece en pantalla. Ahí está el número de esta tesis y esta tesis de jurisprudencia que nos dice que estas medidas cautelares o providencias precautorias constituyen instrumentos esenciales que salvaguardan el derecho fundamental de acceso a la justicia a fin de que ésta sea plena y efectiva. Estas tesis están dirigidas a centrarse en el hecho que proteger la materia del juicio va a tutelar los derechos de las partes y por supuesto va a conservar esta materia de litigio. Aquí vamos a hacer esta salvedad de que lo que se resguarda, pues ya sabemos, en el procedimiento administrativo disciplinario, va a ser pues el correcto ejercicio del servicio público, que se cumpla con estos principios y valores que tienen los servidores públicos y por tanto es un tema de orden público e interés general que estos procedimientos se lleven a cabo de tal manera que se pueda deslindar si en efecto se incurrió en una conducta indebida, si hay un perjuicio o daño para ese interés general, para ese servicio público o para la hacienda pública, y en su caso pueda resarcirse este, y si no, pues sancionar a los servidores públicos o particulares que incurran en estas conductas indebidas y con ello pues mandar ese mensaje de que no hay impunidad y ese mensaje de que van a ser sancionados derivados de estos procedimientos y que el procedimiento es efectivo. Entonces, para que este procedimiento sea efectivo necesitamos estas medidas cautelares y nos dice esta tesis, por tanto, que estas van a ser instrumentos que puede decretar la autoridad judicial, en nuestro caso, la judicial ya decíamos, o la administrativa cuando se le solicitan a la sustanciadora, a solicitud de las partes. En este caso, solamente establece la ley, la medida la puede solicitar la autoridad investigadora, pero bueno, esta es una tesis genérica, ¿no? Entonces, instrumentos que puede decretar la autoridad a solicitud de las partes o en algunos casos de oficio, en nuestra materia no más que pueda ser de oficio, para conservar la materia del litigio, en nuestro caso la materia del procedimiento, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad con motivo de la tramitación de un proceso, es decir, se decretan para evitar que se haga inútil la resolución de fondo
y que ésta pueda tener eficacia práctica. Entonces, claro que van a ser importantes estas medidas. Igualmente, se ha definido por los tribunales que estas medidas son instrumentos esenciales que salvaguardan este derecho fundamental de acceso a la justicia para que sea plena y efectiva, pues esa tutela judicial efectiva es un derecho fundamental que toda persona tiene a la prestación jurisdiccional. Esto es, a obtener una resolución fundada jurídicamente, normalmente sobre el fondo de la cuestión que en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos haya planteado ante los órganos jurisdiccionales. Aquí, por supuesto, va a ser el Estado el que lo plantea ante los órganos jurisdiccionales, pero se trata de tutelar o proteger temas de interés público y de interés general y de orden público. Entonces, también tenemos un interés superior en que se pueda llevar a cabo este procedimiento, se resuelva de fondo y tengamos todos los elementos para ello. Y en este caso, pues, podemos decir que estas medidas no son solo una herramienta que hace efectivos y eficientes esos derechos que consagran el debido proceso, sino también son un medio que asegura la eficacia de los recursos y la ejecución plena y salvaguarda de los derechos de las partes en conflicto. Para nuestra materia va aún más allá, porque no solamente son los derechos de las partes en conflicto, son los derechos de la sociedad, que hace valer la autoridad administrativa cuando formula una imputación de esta naturaleza en contra de uno de los sujetos de responsabilidad que marca la ley. Y por tanto, bueno, estas medidas nos van a ayudar, decíamos, a conservar el juicio y a que sea efectiva la sentencia o resolución y que se evite, mientras dura el juicio en lo principal o el procedimiento respectivo, que se cause un grave daño a una de las partes o al interés social. En nuestra materia, el daño que se puede generar, como decíamos, es al interés social. Y bueno, entonces, concluyendo, la naturaleza de toda providencia cautelar es asegurar un derecho subjetivo y prevenir un efecto que reviste particularidades que exigen que se colmen determinados requisitos necesarios para estar en posibilidad de obsequiarlas. Es decir, este otorgamiento de medidas no es automático, no basta que se soliciten para que las autoridades estén obligadas a otorgarlas. Y pues por regla general, por supuesto, para poder concederlas se va a requerir la concurrencia de algunos presupuestos que deben formularse de acuerdo con las formalidades previstas en las leyes respectivas ante las autoridades competentes. Aquí nos vamos a encontrar después algunos ejemplos de algunos casos en los que yo he visto la solicitud de medidas cautelares que se han negado por considerar no se pidieron ante la autoridad competente, y les voy a explicar por qué cuando es faltas graves y faltas no graves. Es, por supuesto, un criterio que se ha adoptado en algunos tribunales, como el de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Después de estas generalidades, vámonos a la ley. Las medidas cautelares se encuentran contempladas en la Ley General de Responsabilidades de los artículos 123 al 129. Son poquitos artículos, pero sustanciosos. Así tenemos que el artículo 123 nos va a responder a la pregunta, ¿quién las puede solicitar? La autoridad investigadora. ¿A quién se le solicita la medida cautelar? A la autoridad substanciadora o resolutora. Pero como la ley no establece una diferencia entre cuándo se la pedimos a la autoridad substanciadora y cuándo a la autoridad resolutora, esto ha derivado a que en muchos casos la autoridad investigadora hace esta solicitud indistintamente, a una o a otra, aún desde la investigación. Vamos a ver que, decíamos, tenemos dos tipos de procedimiento, el de faltas no graves, que está en el artículo 208, el de faltas graves, que se refiere al procedimiento que se tramita ante los tribunales. Por tanto, tenemos que la autoridad substanciadora y resolutora en estos casos, en el caso de las faltas no graves, tenemos que será la misma autoridad, la substanciadora y resolutora. En el caso de faltas graves, no. Vamos a tener a la autoridad substanciadora, que es una autoridad administrativa, y a la resolutora, que son los tribunales.
Por tanto, ¿a quién le pedimos la medida? Va a ser importante precisamente por esta competencia. Entonces, bueno, estas medidas, decíamos, se pueden solicitar a una y otra. ¿Qué es o cuál es la parte que les decía que se complica cuando hablamos de esa competencia? A nosotros nos tocó conocer de algunos asuntos en el que nos solicita la medida cautelar la autoridad investigadora en la fase de investigación. Y entonces se lo solicita al tribunal y dice, bueno, es que el 123 establece que la medida se puede solicitar a la substanciadora o a la resolutora. Así que yo quiero pedírselo a la resolutora y te lo pido a ti, Tribunal de Justicia Administrativa, ¿no? Y entonces, de pronto nosotros decimos, yo no soy competente, tú debes pedir la medida a la substanciadora. Y pues nos preguntaban por qué y decíamos, bueno, si estamos en la fase de investigación, pues por supuesto que aún no se ha calificado la conducta. No tenemos un informe de presunta responsabilidad tampoco. No tengo una competencia por ley para actuar dentro de este procedimiento porque yo todavía no he sido señalada como autoridad resolutora. Sin embargo, bueno, la autoridad substanciadora, pues sí o sí va a ser la misma, ¿no? La resolutora no. Entonces, en ese caso, si tú no has determinado si es grave o no grave, pues se lo puedes pedir a una autoridad que va a fungir como autoridad substanciadora. Ese fue un criterio que nosotros adoptamos. No hemos tenido ninguna resolución en contra, pues ya saben que además normalmente se van al amparo, ¿no? Aquí no procede recurso alguno, lo vamos a ver, pero bueno, en esos casos sí tuvimos que hacerlo y pues nos complicaba un poco pensar por qué nos pedían a los tribunales determinadas medidas cautelares, pues muy acá en corto, acá entre nos, no se lo platiquen a nadie, pues se trataba de temas muy delicados en donde estaban pidiendo unas medidas que sí o sí iban a impactar a los gobiernos de las alcaldías y pues me imagino que pues preferían que la responsabilidad de otorgar esas medidas la asumiera el tribunal, ¿no? Pero pues nosotros con el tema de la competencia dijimos, pues lo siento, yo no estoy señalado como resolutora y yo solo puedo tener competencia cuando soy resolutora para intervenir en estos procedimientos. Fue un criterio. Sé que hay otros tribunales que les piden la medida y si consideran que es oportuno, simplemente lo otorgan y no pasa nada cuando están en fase de investigación, pero les comparto cómo ha sido la experiencia en Ciudad de México. Entonces, bueno, este 123 nos dice quién la solicita y ante quién se solicitan. Decíamos, yo sí creo que hay que diferenciar cuando se trate de faltas graves y no graves, pero es un criterio personal. También, este artículo 123 establece qué medidas se pueden solicitar. Las medidas que se pueden solicitar son aquellas que eviten el ocultamiento o destrucción de pruebas, impidan la continuación de los efectos perjudiciales de la presunta falta administrativa. 3, eviten la obstaculización del adecuado desarrollo del procedimiento de responsabilidad administrativa. 4, eviten un daño irreparable a la hacienda pública federal o de las entidades federativas, municipios, alcaldías o al patrimonio de los entes públicos. Aquí, por supuesto, podemos tener 1000 supuestos, ¿no? 1000 supuestos. Me ha tocado ver algunos casos en donde se solicita una medida cautelar de suspensión del cargo del servidor público en tanto dura el procedimiento para evitar el ocultamiento o destrucción de pruebas. Yo creo que en todo caso tendría que ser durante la investigación, que es cuando las recabas. Pero además son casos en donde, por ejemplo, me tocó ver una situación en donde a un servidor público le aplican una medida cautelar, esta no la solicitaron al tribunal, se la solicitaron a una autoridad substanciadora, una autoridad administrativa, y conceden la medida cautelar de suspensión del servidor público cuando la falta que se le estaba imputando era no haber dado respuesta a una solicitud de transparencia en tiempo. Solicitud de transparencia, dicen, pues aquí está, no se dio respuesta en tiempo y entonces solicito que se le suspenda durante todo el procedimiento para que no haya destrucción de pruebas o no obstaculice el desarrollo del procedimiento. Yo me pregunto, ¿realmente
el cargo del servidor público podía hacer esto cuando se trata de esa falta, cuando ya se cuenta con las constancias. En ese caso, déjenme decirles que era un servidor público de alto nivel con una serie de atribuciones y facultades pues tremendas, y sin embargo se le suspendió. Y bueno, se fue al amparo y en el amparo le dijeron que no le otorgaban la suspensión provisional y está pendiente de resolverse la definitiva. Entonces está separado del cargo y en tanto dure todo el procedimiento. Y mientras tenemos un área que sí está sufriendo un daño y un perjuicio también para la sociedad porque no hay un servidor público que funja y que puede ejercer en su cargo y en sus funciones y no puede otorgar los permisos y licencias y demás cuestiones que tiene encomendadas de acuerdo con su función. Entonces hay que ver en qué casos estas medidas son excesivas y realmente no están cumpliendo con esta materia de proteger estas pruebas o la materia del procedimiento o evitar su continuación. Entonces creo que tienen que ser proporcionales, ¿no? Y esto es un juicio de ponderación que debe hacer la autoridad que concede la medida, porque ya veíamos, las pueden solicitar y pueden solicitar mil y un cosas, pero tenemos que ver si en efecto van a ser útiles para los fines que se persiguen con estas medidas. Entonces, bueno, a lo mejor en algún caso que tenemos a una persona en un área de recursos financieros y se le está investigando por peculado, por desvío de recursos o por alguna otra cuestión, sobre todo desvío de recursos, pues entonces sí tendríamos que estar pues a la idea de que una medida cautelar para separarlo y evitar mayores daños, pues sí sería oportuna, ¿no? Y algunos otros casos que ojalá me puedan plantear ahorita en un momento que hagamos esta pausa para preguntas. ¿Cuándo no podemos decretar medidas? Pues en los casos en que se cause un perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. Yo creo que en ese caso particular que les comentaba, no se debió otorgar la medida porque se causa un perjuicio al interés social, precisamente porque evita que ese servidor público realice una serie de atribuciones que sí impactan directamente a la sociedad y que nada tiene que ver la función que él desarrolla con que destruya pruebas, obstaculice, porque la autoridad además ya las tiene y la falta que se le imputa pues realmente no es algo eh, que requiera que el servidor sea separado, pero bueno. ¿Cómo se tramitan estas medidas? Nos lo dice el artículo, en primer lugar, el 194, porque aquí la ley también, si bien establece en el 125, en este apartado de medidas cautelares, que estas se tramitan vía incidental, lo dice el 125, pues también nos encontramos con que el 194 en la fracción octava establece que dentro de los elementos que debe contener el informe de presunta responsabilidad administrativa, se encuentra la solicitud de medidas cautelares en su caso. Entonces, bueno, tenemos estas dos formas dentro del IPRA o como un incidente, en la vía incidental. Así vamos a hacer la solicitud. ¿Y qué debe contener el escrito en el que soliciten? Pues, en primer lugar, señalar las pruebas, por ejemplo, si se trata de este caso, las pruebas cuyo ocultamiento o destrucción se pretende impedir. 2. ¿Cuáles van a ser los efectos perjudiciales que produce la presunta falta administrativa? 3. Los actos que obstaculizan el adecuado desarrollo del procedimiento de responsabilidad administrativa. Como en ese caso les decía, a ver, bueno, ¿qué pruebas se supone que va a ocultar si tú ya cuentas con la solicitud y con los documentos que acreditan que no se dio respuesta, ¿no? O que no se dio respuesta a tiempo, en fin. Actos que obstaculizan el adecuado desarrollo del procedimiento, o bien cuál es el daño irreparable a la hacienda pública federal o de las entidades federativas, municipios, alcaldías, o bien al patrimonio de los entes públicos, y por supuesto los motivos por los cuales se solicitan las medidas cautelares, señalando y justificando adecuadamente la pertinencia, porque también nos encontramos con que nos piden una medida cautelar, pero jamás se exponen los motivos y jamás se justifica la pertinencia de la medida. Y entonces, bueno, pues estas resultan, les decía, arbitrarias o desproporcionales, o también pues están sirviendo como instrumentos
pues desafortunadamente, como instrumentos políticos, ¿no? Cuando se aplican estas medidas sin una justificación. Por ello, considero que es muy importante que las autoridades sustanciadoras y resolutoras estén muy atentas al otorgamiento de estas medidas. Y bueno, en este escrito también se debe contener el nombre y domicilio de quienes serán afectados con las medidas cautelares para que se les dé vista del incidente respectivo. Aquí, en ese escrito, nos dice el artículo 126, se dará vista a todos aquellos que sean directamente afectados con estas medidas para que en un término de 5 días hábiles manifiesten lo que a su derecho convenga. Si la autoridad que conoce de este incidente lo estima necesario, en el acuerdo de admisión podrá conceder provisionalmente las medidas cautelares solicitadas. Entonces, desde el acuerdo de admisión, no obstante que después tiene que emitir una determinación. Transcurrido este plazo de 5 días, la autoridad resolutora dictará la resolución interlocutoria que corresponda dentro de los 5 días hábiles siguientes. Y por supuesto, en contra de dicha determinación, no procederá recurso alguno. Esto pues lo complica porque precisamente decimos de pronto puede quedar en indefensión aquel que es afectado por la medida cautelar. En nuestro procedimiento, como se trata de tutelar y proteger o son procedimientos de orden público de interés general que afectan el interés de la sociedad, pues por supuesto que se trata de poner mayores candados y por eso pues considero que no pusieron estos recursos. Y bueno, dentro de este mismo trámite del incidente que señala el artículo 126 y 127, pues nos encontramos que se pueden otorgar como medidas cautelares la suspensión temporal del servidor público señalado como presuntamente responsable del empleo, cargo o comisión que se desempeñe, la exhibición de documentos originales relacionados directamente con la presunta falta administrativa, el apercibimiento de multa, también se puede imponer un embargo precautorio de bienes, aseguramiento o intervención precautoria de negociaciones y en general las que sean necesarias para evitar un daño irreparable a la hacienda pública federal o de las entidades federativas, municipios, alcaldías o al patrimonio de los entes públicos. Y bueno, para ello, decíamos, las autoridades deberán justificar las razones por las que se estime necesario que las medidas continúen, porque estas medidas se otorgan, pero por supuesto puede ser que se solicite la suspensión posterior de la medida o puede ser que también la medida se otorgue por determinado tiempo. Entonces, estas medidas que se otorgan se pueden suspender en cualquier momento cuando se soliciten, tanto se justifiquen esas razones por las que se estime necesario y necesario que continúen, y contra la resolución que niegue la suspensión de las medidas cautelares, tampoco procede recurso alguno. Para esta solicitud de suspensión de las medidas cautelares, se debe seguir el mismo procedimiento incidental que para la solicitud del otorgamiento de la medida conforme al artículo 129 de la ley. Y también establece nuestra ley en su artículo 28 que estas medidas, cuando tengan por objeto impedir daños a la hacienda pública o de las entidades federativas, municipios, alcaldías o bien al patrimonio de los entes públicos, solo se suspenderán cuando el presunto responsable otorgue garantía suficiente en la reparación del daño y los perjuicios ocasionados. Aquí pues es otro tema porque también en muchas ocasiones nos encontramos que las autoridades investigadoras señalan que hay un daño al erario público, a la hacienda, pero nunca cuantifican los daños, no señalan cuál es el daño, el monto del daño, y entonces, bueno, para estos casos no sería posible considerarlo al no tener este monto sobre el cual debe versar esta garantía. Y bueno, entonces decíamos hace ratito, ¿cuáles son las medidas cautelares? Ahorita se las mencionaba, pero la ley establece pues algunas reglas. Por ejemplo, para el caso de la suspensión temporal del servidor público señalado como presunto responsable, que se le separará temporalmente
del empleo, cargo o comisión que desempeña, hay que considerar que esa suspensión no prejuzga ni es un indicio de la responsabilidad que se le imputa a esa persona. Lo que debe hacerse constar en la resolución que decrete esas medidas, porque creo que sí es importante que a veces consideramos que por otorgar esa suspensión significa que nosotros estamos prejuzgando. Eso no es así. Simplemente recuerden, estas tienen por objeto pues preservar alguna prueba o la materia del juicio o evitar mayores daños o perjuicios que se pudieran causar por el servidor público o particular durante el trámite del procedimiento. Entonces, no se prejuzga con su otorgamiento. Y mientras dure esa suspensión temporal, se deberá decretar al mismo tiempo medidas que garanticen al presunto responsable mantener su mínimo vital, ya lo saben, así como el de sus dependientes económicos, que se ha fijado en un porcentaje del 30% de sus ingresos que le deben ser pagados durante el tiempo que esté suspendido para mantener ese mínimo vital. También se deben señalar aquellas medidas que impidan que se le presente públicamente como responsable de la comisión de la falta de la que se imputa. Estamos con un procedimiento que dentro de sus principios tiene el de presunción de inocencia. Entonces, este hecho de que sea separado temporalmente del cargo puede igual dar pie a que se pueda presentar como responsable cuando se dice está suspendido del cargo derivado de un procedimiento. Y eso pues podría presumir que fue como resultado de una sanción y no que es una medida cautelar otorgada en estos términos que hemos platicado. Y bueno, cuando termine el procedimiento y en su caso el servidor público suspendido temporalmente no resulte responsable de los actos que se imputan, en la dependencia o entidad donde preste sus servicios lo deben restituir con el goce de sus derechos y le deben cubrir las percepciones que debió recibir durante el tiempo en el que se halló suspendido. Esto creo que es muy importante porque luego se generaban dudas, ¿qué pasa? ¿Cómo procede? Pues esta es la restitución que de alguna manera se da una vez que se concluye el procedimiento. En segundo lugar, creo que hay por ahí un micrófono, Julio López. Si apagas por favor tu micrófono, gracias. En segundo lugar, también se puede decretar, habíamos dicho, la solicitud para la exhibición de documentos originales relacionados directamente con la presunta falta administrativa. Entonces, pues por ahí decimos, tenemos miedo del ocultamiento, destrucción de pruebas, bueno, pues lo podemos solicitar, ¿no? A mí no me ha tocado, por ejemplo, en alguna medida en el que me soliciten los documentos originales, sí me ha tocado que me soliciten la suspensión, incluso de servidores públicos de muy alto nivel. Pero bueno, también nos dice la fracción tercera que se pueden decretar el apercibimiento de multa de 100 y hasta 150 unidades de medida. Vean esta fracción. Hace ratito vi que en el chat también preguntaban algo. Este apercibimiento de multa es para conminar a los presuntos responsables y testigos a presentarse el día y hora que se señale para el desahogo de pruebas a su cargo, así como para señalar un domicilio para practicar cualquier notificación personal relacionada con la substanciación y resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa. Sin embargo, bueno, les decía esa inquietud que se generaba en el chat de qué es lo que sucede, qué procede si yo no encuentro al presunto y las notificaciones y qué puedo hacer. Y decía, bueno, pues en la ley hay una medida cautelar que tú puedes solicitar, pero va a ser el mismo caso. ¿Dónde lo notifico? Si me dicen que no está, si me dicen que ya no vive ahí, si se niegan a recibir la notificación, ¿cómo notifico una medida cautelar con un apercibimiento de multa para que señale domicilio cuando no lo encuentro, ¿no? Entonces, bueno, pues esto realmente a mí me parece un tanto absurdo, pero bueno, lo contempla la ley dentro de las medidas que se pueden decretar. Y bueno, también tenemos, se puede decretar, se puede solicitar el embargo precautorio de bienes, aseguramiento o intervención precautoria de negociaciones. En este caso tenemos la supletoriedad del Código Fiscal de la Federación, que en su caso
para que en su caso las disposiciones que sean aplicables en el ámbito de las entidades federativas también operen respecto de estas normas fiscales. Este embargo precautorio de bienes, aseguramiento o intervención de negociaciones, pues también se puede dar respecto de servidores públicos, particulares, pero pues yo creo que sobre todo la he visto para personas morales. Hemos tenido nosotros ya casos también en donde los presuntos responsables son personas morales y nos han solicitado ese embargo precautorio o aseguramiento de las negociaciones. Por supuesto, se tiene que justificar la pertinencia de la medida, ¿no? Pero sí nos ha tocado también que soliciten estas medidas. Y en general, pues también se puede solicitar cualquier medida que sea necesaria para evitar un daño irreparable a la hacienda pública, ¿no? Que ahí, bueno, pues ya la imaginación y la realidad van a ser el límite. No me ha tocado que me soliciten alguna con esa finalidad, y bueno, pues yo generalmente me iría a la separación del servidor público, pero bueno, no sé cuál otra podría ser, un bloqueo de cuentas, no lo. Y bueno, estas medidas cautelares, hay una jurisprudencia en materia común que dice que no constituyen actos privativos, por lo que para imposición no rige la garantía de previa audiencia. Y bueno, aquí pues es curioso porque nos dice que se pueden solicitar, en la ley dice se puede solicitar vía incidental y se le dará vista a la parte a la que puede afectar. Sin embargo, eso podría ser una especie de garantía, pero la ley nos establece que la medida, aun cuando se esté tramitando ese incidente, se puede conceder tan solo con la admisión del incidente. Entonces ahí es en donde vemos materializada esta parte de que son actos privativos a los que no les rige la garantía de audiencia previa. Entonces tenemos ahí esa especie de contradicción, pero que de alguna manera va acorde con lo que establece esta jurisprudencia y precisamente lo justifica diciendo que las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan generalmente por ser accesorias y sumarias. Accesorias en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo, porque pues por supuesto no es la finalidad del procedimiento, ¿no? Y sumarias debido a que se tramitan en plazos breves y cuyo objeto es prever el peligro en la dilación y suplir interinamente la falta de una resolución, asegurando su eficacia. Entonces, en este caso, estamos ante instrumentos que nos van a garantizar la protección de este interés público porque pues buscan establecer que no haya un conculcamiento de los ordenamientos o un fallo en donde ya no podamos tener una resolución de fondo derivado de que no contemos con las pruebas o que la materia del procedimiento desaparezca. Y por tanto, pues esta imposición de las medidas no rige esa garantía de audiencia previa por la premura que existe en muchos casos para la imposición de las mismas y con ello garantizar esa materia, proteger las pruebas o simplemente también este interés público que se da también pues en los supuestos del perjuicio al erario. Y bueno, con esto concluyo. Les recuerdo que mañana vence la obligación de presentar la declaración patrimonial y de intereses, que ya que estamos en el mes, aunque no tiene que ver con las medidas cautelares, no se les olvide presentar su declaración patrimonial, están en la rayita. Ok, y bueno, muchas gracias y pues no sé, ¿qué tiempo tenemos, Rodrigo? ¿Cómo le hacemos? Pues, estimada doctora, felicitarla. La explicación que nos dio fue muy clara, muy puntual, muy concreta. Atendió los puntos, digamos, neurálgicos que nos llaman a todos nuestra atención, qué hacer, cuándo hacerlo. Esta confusión de criterios que hay, si es antes o después del IPRA, ya usted nos compartió lo que, digamos, hacen allá, los criterios que ustedes tienen, ¿no? Muchas gracias. Sin duda se nota el interés o la vena de docente que tiene usted. Muchas gracias. Gracias. Pues Gracias. no sé, estimada doctora, ¿qué tiempo quiere usted concedernos para preguntas, consultas aquí de los compañeros asistentes? Usted tuvo un sostenido de 200 personas a lo largo de esta explicación que nos dio, lo cual habla del interés que despertó su materia y su persona. Entonces, no sé qué tiempo, digamos, usted nos pueda conceder para que algunos compañeros puedan hacerle algunas preguntas.
Pues no sé qué te parezca, unos 15, 20 minutos. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Pues sé que hay compañeros que han Vale. escrito dentro del chat mientras la doctora iba haciendo su diatriba. No sé si aprovechando para, y sobre todo para a economizar los tiempos, deseen hacerla de viva voz y de manera muy concreta. Si es así, levanten la mano de inmediato y en orden de sucesión vamos a darles el uso de la voz. ¿Quién dice yo, amigos y amigas? Ah, aquí está mi amigo Mario. Mario, adelante, buenas tardes. ¿Qué le deseas consultar a la doctora? Gracias, buenas tardes, doctor. Bueno, Buenas antes que tardes. nada, doctor, gracias por su magnífica explicación. Sin embargo, tengo un Sí. comentario. Mire, hay un caso, sé de un caso en el cual se le determinó una presunta, bueno, se le determinó un desvío de recursos a un ex servidor público. Sin embargo, cuando el órgano superior de fiscalización del Estado de México remite el expediente a la octava sala especializada del Tribunal de Justicia Administrativa de aquí de la entidad, no determina ninguna medida cautelar, inclusive en su machote que hacen, cuando medidas cautelares no solicita nada. Entonces, ¿qué sucede? El servidor público que no pudo probar que en contra del desvío de recursos, pues se puede sustraer de la acción de la justicia administrativa, ¿no? Y luego aparte de eso, la octava sala pues no determina tampoco un embargo precautorio, cuando estuvo probado que fueron 2.700.000 pesos que se desviaron de un recurso federal a un gasto corriente para cubrir una nómina. Ese es mi comentario, doctora y doctor. Ok, entonces en ese caso no se lo solicitaron No. porque un poco el tema que les comentaba ahorita que exponía es que la ley no establece que la medida se pueda decretar de oficio, sino que la medida la solicita la autoridad investigadora. Por eso, pues a mí me parece tan importante esta preparación que hacen los operadores, en este caso las autoridades investigadoras y sustanciadoras, pues para precisamente, yo creo que es muy importante darnos cuenta de que hay muchas aristas que nos pueden servir para proteger esta materia y para garantizar, por ejemplo, que ese daño al erario no se realice, porque una medida cautelar lo hubiera hecho, pero pues no marca la ley que el tribunal de oficio lo pueda hacer, ¿no? Sino que tiene que ser solicitado por la investigadora. Entonces yo creo que ahí pues fue un tema en donde efectivamente la investigadora debió realizar esa labor de proteger este interés público, este interés social que implica esa afectación que da el patrimonio de los entes cuando hay este tipo de actos que desvían recursos, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que fue una actuación indebida, pero de la investigadora. Porque además Ok. lo pudo hacer en la investigación, lo pudo hacer en el IPRA, lo pudo hacer posteriormente a presentar el IPRA, ya cuando está el expediente ante el Tribunal de Justicia Administrativa, por ejemplo, si es falta grave, pues, bueno, en este caso era falta grave, se podía hacer vía incidental y se hace la solicitud. Entonces, tuvo muchas oportunidades para hacerlo y pues ahí sí yo creo que estuvo mal, ¿no? Que no se Aunque solicitó. rápidamente, si me permite, en obvio de su tiempo, le comento algo. Esta persona ya era reincidente, ya tuvo un expediente abierto por una resarcitoria y ni aún así, ¿eh? Y quiero decirle que aquí en el Estado de México, el órgano superior de fiscalización, pues es muy temido, pero carece de dientes. Y más con las reformas del 2017, pues ya le pasan todo al Tribunal de Justicia Administrativa, a la sala, a la octava sala, y pues como que no están muy capacitados todavía, cargados de trabajo. Y por ejemplo, en el Valle de México, en el Valle de Toluca, hay una sola sala para miles de expedientes. Esa es mi opinión muy personal, sin el afán de demeritar el trabajo de Gerardo Becker, amigo de nuestro querido Rodrigo Rodríguez. Es cuanto. Gracias. Magali. Sí, muy buenas noches a todos. Gracias por esta gran presentación. La verdad estoy muy admirada de su trabajo. Pero bueno, mi pregunta es, en un poder judicial de cierto estado
se inició un procedimiento de investigación de presunta responsabilidad administrativa en contra de un servidor público de jerarquía alta, bueno, un juez, en contra, por actos, en contra de otros servidores públicos que ejercían dentro de la función jurisdiccional. Y la Contraloría del propio Poder Judicial y hace el tema de investigación, y en el IPRA resuelve sobre el tema de una falta administrativa grave. Notifican a los involucrados, pero aún no lo han llevado a la substanciadora. O sea, esto es hace 3 meses más o menos. Me parece que hay una falta todavía más ¿Cómo? grave por parte de la ¿Cómo? A investigadora. ver, no te entendí. Se me hizo muy... A ver si me lo vuelves a repetir porque creo que entendí mal. A ver, ok, sí. En un poder judicial, Sí. la Contraloría Sí. conoce de un procedimiento de responsabilidad administrativa. Inician Sí. las investigaciones, resuelven el IPRA y Sí. determina la Contraloría del Poder Judicial que es una falta grave que cometió el servidor público, un juez. Les notifican a los agraviados, bueno, perdón, se ocupó mal Al el término. responsable ya, porque ya lo encontraron No, responsable. aún no le notifican al responsable, únicamente le notifican a los servidores públicos involucrados, es decir, a los agraviados, sí puedo ocupar el tema, Más antes, bien serían gracias, los disculpe, denunciantes. a los denunciantes, pero no han notificado a la substanciadora, es decir, Contraloría ya acabó la etapa investigadora, aún no le notifican a la substanciadora. Y a mí me representa que es un tema un poquito todavía más grave, ¿no? Porque el tema no ha acabado. Y entonces, no sé si es con el afán de que prescriba, de que tenga algo trasfondo, porque realmente pues el tema de la sustanciadora aún no se ha realizado, porque a la par, como es el IPRA lo resuelven como una falta grave, pues bueno, se tiende a que... Ok, pero es que me confundí porque dices resolvió el IPRA, entonces yo pensé que resolver como el procedimiento, No, entonces más perdón, bien emite el IPRA, emite emite el IPRA, exactamente. y pues se supone que cuando ya se emite se tiene que remitir a la sustanciadora, por supuesto. Sí, Entonces, pues yo creo que ahí sí, precisamente si está pasando el tiempo y no lo notifica a la sustanciadora, pues no se ha iniciado ningún procedimiento. Por supuesto que, claro, ¿sabes qué puede ser? Que como la jurisprudencia establece esta parte de cuando se interrumpe la prescripción, uno de los momentos es con el acuerdo de calificación de la conducta. Entonces, puede ser que haya emitido el acuerdo y haya ordenado la notificación del acuerdo de calificación, que por supuesto va a ser previo a la remisión del IPRA a la sustanciadora. Y en ese momento, pues todavía no tendría, digamos, por qué notificarle a la sustanciadora, sino hasta que emita su IPRA y lo mande para la admisión. Entonces, quizá haya sido un supuesto por el estilo, porque pues los otros supuestos para la interrupción de la prescripción es que se notifique la admisión del IPRA, que en realidad ya le tocaría a la sustanciadora, pero no estamos en esa etapa. Entonces, quizá lo que hicieron fue eso, el acuerdo de calificación de la conducta, y posteriormente ya emiten el IPRA, pero precisamente la notificación tendría la finalidad de interrumpir la prescripción. ok, gracias. Con el criterio de Doctora. la Corte, no con el criterio de la Corte. Ajá. Gracias, doctora, Vale. muy amable. Sí, Armando. Sí, buenas noches, doctora Armando Miranda. Mucho gusto. Primeramente, muchas gracias por la invitación. La sigo en Twitter, entonces ahí a través de ese medio me enteré y la verdad es que muy productiva la plática, doctor. Es un tema muy interesante. Yo trabajo en un órgano interno de control de aquí de la ciudad. Mi pregunta es la siguiente, doctora. Usted indicó que no le había tocado que le solicitaran una medida cautelar de exhibición de documentos originales. Traemos por acá un tema que, bueno, donde sí queremos aplicar esa Ya me lo van medida a pedir. por el temor de que, sí, por el temor de que, bueno, pues se puedan destruir documentos. Son documentos, no sé, que pudieran pues perderse ahí en el procedimiento, ¿no? Mi pregunta concreta es,
usted indicó que, bueno, se tiene que notificar a los afectados. Por ejemplo, en la suspensión de un presunto, que está un servidor público como presunto, pues se suspende y pues él es uno de los afectados, ¿no? En este caso específico, ¿sería el área que detenta la información, doctora? Esa es la pregunta concreta. Sí, claro, por supuesto, porque va a ser precisamente a quien le va a aplicar la medida cautelar, porque se le va a exigir la exhibición de esos documentos. Aunque normalmente, pues, se supone que esa área o esos documentos estarían relacionados con la persona a la que se le está siguiendo la investigación o se le está imputando la conducta, ¿no? Precisamente decimos, bueno, por el área que maneja o porque tal vez resguarda el archivo o tiene a su cargo el resguardo de los documentos, de la información, no sé, financiera de la institución, pues lo que solicito es que nos dé el acceso o que se le retire del área, etcétera, ¿no? Pero sí, se le tendría que notificar a ellos porque pues no hay otra afectación que se genere, por ejemplo, al presunto si no tienen directamente esos documentos, ¿no? Ujú. Entonces sí Ok, sería pues al área a la que se le va a aplicar esta medida, ¿no? Que sería la que tiene que exhibir. Ujú. ok, pues muchas gracias, doctora. Ya ojalá podamos coincidir en alguna otra plática para platicarle el desenlace de este tema. Gracias, Gracias. gusto. Marcos, Marcos o Javier, amigo, sí, ya se Marcos fue. Javier, ya. Estela recluyó Es- su derecho. Gracias. Buenas tardes, magistrada. Bueno, mi pregunta va encaminada a una medida cautelar todavía solicitada en etapa de investigación. Todavía no hay un procedimiento de responsabilidad. Es una medida, otorgamiento de un municipio de un permiso, de una concesión de una caseta en un mercado. Se va a conocer en el procedimiento de responsabilidad sobre si el servidor público, cuando otorgó esta autorización, lo hizo de manera correcta. Entonces, obviamente, pues ahí se tendrá que pues respetar o privilegiar el orden público y lo que sería el bienestar pues común, ¿no? Que es la caseta. Bueno, más bien el otorgamiento de esta caseta. Pero mi pregunta es más que nada encaminada al resultado material. Si al final de cuentas se emite o se otorga la medida cautelar, pues probablemente no se quedaría sin resultado material esa falta administrativa, porque pues ya no se, más bien se impidió que a quien se le concedió esa concesión, pues no la tiene, o sea, no se concluyó la falta. Doctora, a su audio, a ver. No la escuchamos, creo. Perdón. Ah, sí, perdón, ya vi que se... Adelante. Sí, no, decía, es que no entendí cuál era la pregunta, entendí como el caso, pero... Bueno, la primera es, ¿considera que sí es factible otorgar esta medida cautelar para evitarle que se entregue a lo mejor esta caseta porque fue irregular su otorgamiento por parte del servidor público? Y segunda, si no dejaría como sin resultado material la falta administrativa, la presunta comisión de la falta. Yo creo que ahí estamos en dos supuestos diferentes, porque para determinar que se otorgó irregularmente, necesitaríamos, fíjate que eso es algo que nos está pasando mucho, necesitaríamos primero un procedimiento en donde se haya determinado que esa licitación en la que se otorga la concesión fue irregular y entonces que se haya pues revertido el efecto de esa licitación para entonces decir que ya se acreditó en una instancia que esto fue irregular y por tanto que el servidor público actuó indebidamente, porque si no se ha declarado la nulidad de ese procedimiento, de ese procedimiento de licitación para la adjudicación de esa concesión, entonces, ¿cómo podemos decir que el servidor público actuó indebidamente al otorgarla? Nosotros nos estaríamos constituyendo como autoridad que puede pronunciarse sobre la legalidad o no de la licitación.
y el procedimiento de responsabilidad administrativa no tiene esa finalidad, ¿sale? Entonces, esa medida pues no se podría otorgar, no sería factible porque el fondo de el procedimiento no se refiere a la concesión, se refiere a si actuó en uso de sus facultades o no el servidor público al hacerlo. Por ejemplo, si tú tienes esa licitación y el servidor público no tenía facultades para firmar el contrato, perdón, para firmar la concesión o la licitación o alguna cosa del procedimiento, tú le puedes seguir un procedimiento por este ejercicio indebido de facultades, uso indebido de atribuciones, lo que sea, pero no por la concesión como indebida si no hay un tribunal que te lo haya dicho. Y te lo comento porque eso nos está pasando mucho en Ciudad de México, que nos llegan los procedimientos en donde quieren que sancionemos a los servidores públicos y señalan, se otorgó indebidamente una licencia de construcción y entonces como la licencia es ilegal porque no rige esto, esto y esto, el servidor público se debe sancionar por otorgar ilegal, por haber dado esta licencia que es ilegal. Y yo les digo, bueno, la ilegalidad de esta licencia la debió determinar el Tribunal de Justicia Administrativa. Hay un juicio en donde se haya declarado un juicio de lesividad, tendría que ser juicio de lesividad. Se promovió la lesividad, se declaró la nulidad, se consideró que se otorgó indebidamente. No, los actos de autoridad se presumen válidos por ley. Ese es un acto válido. Yo no puedo sancionar por decir, ese es un acto ilegal, porque no se ha destruido la presunción de legalidad que marca la ley. Lo que sí puedo es determinar si el servidor público tenía facultades o no para otorgar ese permiso. Eso es diferente. El permiso es válido, no lo ha destruido, ¿no? Un tribunal. Bueno, no se ha destruido su legalidad. Entonces, nos está pasando que sin tener esas resoluciones de lesividad, quieren que sancionemos a los servidores públicos y por ahí no va el procedimiento. Yo no me podría pronunciar para decir, en efecto, a ver, este permiso no fue correcto porque no se ajusta a los artículos tales, entonces no se debió otorgar la licencia de construcción. No, yo no me voy a pronunciar de la licencia, yo me voy a pronunciar de las facultades del servidor público. Para pronunciarse sobre la licitación, la licencia, está el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, hay más que la medida cautelar, tendríamos que poner cuidado en sobre qué está versando la responsabilidad que le imputa el servidor público. ¿Vale? Muy buen ejemplo porque ya me dio oportunidad, mira aquí, de desahogarme. Muchas gracias. Gracias, Estela. Amparo. Buenas noches, muchas gracias, doctora. Una pregunta así súper rápida. ¿Es válido pedir las medidas cautelares dentro del IPRA cuando se hace el IPRA? Claro, lo marca el 194, la fracción octava. Establece dentro de qué debe contener el IPRA en esos elementos, dice la solicitud de las medidas cautelares en su caso. Es decir, pues si considera la autoridad que se deben requerir durante el procedimiento, hace la solicitud de y ahí medida. ya nada más tendría que ver qué cosa es para ver a quién se pide. Pues si es en el IPRA se lo está presentando a la sustanciadora. Entonces sería la sustanciadora quien al admitir el IPRA tendría que acordar también la solicitud de medidas cautelares, porque se le presenta a ella. Claro, ¿qué puede suceder? Que durante todo el trámite de la sustanciación, la sustanciadora lo haya pasado por alto, no las acuerde, la investigadora pues tampoco se haya acordado y no le haya solicitado nuevamente y llegue, por ejemplo, en una falta grave hasta los tribunales, ¿no? Que cambia de autoridad. Y entonces, ¿qué es lo que puede hacer la investigadora? Pues simplemente requerirle al tribunal que otorgue la medida, ¿no? Ahí ya tendría que promover el incidente para la solicitud de medidas, aludiendo a que se solicitó en el IPRA, pero no se acordó. Ok. Gracias. Minerva. Magistrada, buenas noches. Sí. Disculpe. Marcos, es que lo brincamos hace rato. Sí, entonces permítenos tantito, no fue Minerva. intencional. Sí, no fue intencional. Sí, tenía desactivado mi audio, tuve que salir y volver a ingresar, pero traté de
de hacer la pregunta. Sí, tengo una pregunta un poquito interesante, de hecho, muy buena disertación. De verdad, siempre me encanta escucharla porque es muy clara y objetiva, desde los cursos que nos ha dado, en lo particular y en lo personal, y ahora en esta ponencia. Gracias. Tengo una pregunta inquietante en cuanto a las medidas cautelares. Ya sabe que siempre pregunto cosas un poquito por allá, medio extrañas. En una ocasión, un magistrado, voy a omitir el nombre, pero en su criterio opinó que las medidas cautelares solo pueden ser decretadas por el Tribunal de Justicia Administrativa. Y pues obviamente ante eso yo me quedé así, ¿cómo va a ser? Y le pregunté cuál era la justificación. Me comentó, le digo, ¿cuál es la justificación? Cuando la ley establece que podrán ser decretadas por la autoridad substanciadora o la resolutoria. Yo entiendo en esa expresión que como es un trámite incidental, puede recaer o puede solicitarse en cualquier momento de la secuela procesal, es decir, en la substanciación o en la resolución, según en la etapa en la que se encuentre, se tramitará, como lo dice el 125, en la vía incidental. Pero me contestó, me dice, solamente puede ser por el tribunal porque el tribunal desahoga pruebas y también es substanciador, y me extrañó esa respuesta. Claro. Yo le preguntaría ahí a usted, en esa postura, o no, en esa opinión, yo difiero, pero no sé que si me podría aclarar esa situación. 1. 2, el tema de las medidas cautelares, al menos en la práctica, me ha tocado ser substanciador en tanto la Contraloría del Estado de Quintana Roo como actualmente en la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo igual. He decretado en esas actuaciones que me ha tocado medidas cautelares. En un primer momento alegamos cuando la intentaron de impugnar en un tribunal de justicia administrativa aquí local de que no era competente el tribunal. Luego vino un amparo y nos dijo, ¿sabes qué? Oye, es que hay una afectación a sus derechos laborales y sus prestaciones, por lo cual es un acto administrativo y puede ser impugnado en la vía del juicio contencioso. Y actualmente resulta que hay un cambio de criterio y dice, no, pues también el ámbito de amparo también puede ser atendido porque es más tardado y pone más requisitos el juicio contencioso que lo que llegas al amparo. Y últimamente también me aceptaron un amparo, lo ganamos, pero me aceptaron uno en el amparo indirecto y nos concedieron la razón justamente con todo lo que nos acaba de ilustrar en su ponencia, de que la medida cautelar no prejuzga, por lo tanto puede irse de manera incidental y tiene su trámite independiente donde se te notifican, porque me alegaron todo, me alegaron de que no le había notificado el inicio del procedimiento, ya le estaba notificando la medida cautelar de suspensión, me alegaron que pues era injusta porque además tenía, gastos y el mínimo vital no le da suficiente, que se violentaba el principio de presunción de inocencia porque al momento que lo suspendí todos sus compañeros lo vieron y por lo tanto ya lo estaban prejuzgando y le estaban calificando de que pues es responsable. Al final el juzgado de distrito resolvió diciendo no se violenta nada de eso y justamente este criterio que nos compartió ahorita, el de decir la medida cautelar, pues no prejuzga y por lo consecuente no lleva a un ámbito de trastocar su derecho y pues puede ser tramitado de manera incidental sin perjudicar los derechos del presunto responsable. Entonces, me pareció interesante su disertación por esos puntos, los comparto porque creo que y yo al menos considero que sí debe ser dentro del procedimiento. Es claro el 125 al decir las medidas cautelares serán un trámite incidental, por lo consecuente podrán ser tramitadas en toda la secuela procedimental, pero dentro del procedimiento. Y el nuevo criterio que salió de la Suprema Corte de la Segunda Sala, en ningún momento vi que dijera investigación, dijo para preservar investigaciones, pero no dijo que sea una investigación. Dejo al comentario, magistrada, para que nos ilustre al respecto, y sí me gustaría saber su postura por cuanto a que solo el tribunal las pueda decretar. Es cuanto, magistrada. Gracias. Mira, por supuesto, aquí tenemos muchos temas de criterio, ¿no? Tenemos muchos temas de criterio, cada quien lo interpreta, pues de acuerdo a su bagaje jurídico, de acuerdo a su leal saber y entender. Y bueno, pues aquí no estamos ante tema de, pues sí, de ofrecimiento de pruebas, voy a acordar la admisión de una prueba, ¿no? Sino que lo que voy a hacer es tratar de preservar una prueba, ¿no? Tratar de evitar que documentos que pueden servir como prueba
se destruyan. Y entonces no estoy en el ámbito de admitir y desahogar una prueba, sino de preservar ese documento que puede llegar a constituir una prueba. Entonces yo no comparto ese criterio de ese magistrado porque creo que no tiene una connotación similar el otorgamiento de una medida cautelar con esta potestad que tenemos para admitir y desahogar las pruebas. Creo que es otro aspecto totalmente distinto en el procedimiento y que persigue una finalidad pues completamente diferente también, ¿no? Además es un punto en donde si ya tenemos las pruebas, pues ya se ofrecieron, ¿no? Ya se ofrecieron, entonces ya contamos con esas pruebas. Salvo que, digamos, una prueba que a la que no tuve acceso y que se encuentre en tal lugar y la ofrecerás o tal vez la inspección o no sé. Pero, por supuesto, no lo comparto. El otro tema que mencionas y que, bueno, pues también se ha generado es, efectivamente, la ley marca que es vía incidental, tendrá que ser en el procedimiento o en el IPRA. Y entonces, ¿cómo tenemos autoridades investigadoras solicitando medidas cautelares a sustanciadoras que todavía no tienen el carácter de sustanciadora, porque si estamos en una investigación, todavía no tenemos iniciado un procedimiento, ¿no? Eso yo también lo sostuve mucho tiempo, pero les comento que pues me he encontrado, y digo, me he encontrado porque no me toca tramitarlas a mí, me he encontrado con que las autoridades investigadoras están solicitando las medidas y las sustanciadoras, o que en el futuro van a llegar a ser sustanciadoras, otorgan la medida, que nosotros fue el criterio que dijimos, oye, espérate, yo no puedo actuar, la ley a mí me da competencia, digo, más allá de los recursos de reclamación o de inconformidad que yo tendré que resolver y todo lo problemática que la ley ya me otorga, por competencia, ¿no? De facto, bueno, competencia de ley. En este caso, yo no estoy fungiendo como autoridad resolutora, lo que les decía, si todavía está en etapa de investigación, ni siquiera sé si va a ser una falta grave, porque de acuerdo con la ley, yo tengo competencia cuando son faltas graves. Así que yo no voy a otorgar eso porque yo no me he constituido en resolutora. No he aceptado competencia en ese asunto porque saben que cuando yo lo recibo de la sustanciadora todavía puedo no admitirlo, puedo devolverlo por mil y un supuestos. Puede ser que hasta se sobresea, ¿no? Puede ser que ya prescribió la conducta, ni siquiera lo tramito. Son criterios, pero nosotros de una vez decimos, si ya prescribió, ni siquiera tramito y me voy hasta la resolución de entrada, ¿no? De entrada lo determino porque es una causal de improcedencia y sobreseimiento del procedimiento. Entonces, ¿cómo voy a estar ya decretando medidas cautelares si ni siquiera sé si voy a ser competente? Y creo que sería un poco mismo caso de las autoridades substanciadoras. ¿En qué momento eres autoridad substanciadora en un procedimiento? Cuando te remiten un IPRA y lo admites, ¿no? En ese momento te constituyes en autoridad substanciadora, adquieres ese carácter. Antes, no hay procedimiento, tú no funges como autoridad de nada, porque todavía no hay nada. Entonces, por supuesto que es un tema ahí, cómo se está interpretando esta parte de las medidas cautelares. Yo creo que en algún punto estos amparos que ya se están generando en contra de la imposición de esas medidas cautelares tendrán que sentar precedente y en algún punto ya tendremos esas jurisprudencias, ¿no? Esas jurisprudencias para interpretar que pues en algunos casos nos han servido mucho, en otras sabemos que nos han confundido más en lo que nos han ayudado, pero bueno, siempre es un punto de partida, esos criterios federales que nos establezcan se puede o no se puede, porque yo en el caso particular he visto un gran abuso en la aplicación de medidas cautelares en la investigación, en donde les digo, pues es más la afectación que genera el separar al servidor público del cargo que lo que beneficia a un trámite de un procedimiento cuando se trata de funcionarios de alto nivel por faltas que realmente no se va a justificar esa pertinencia de la medida cautelar. Entonces, muy buenos puntos siempre, Javier, Marcos Javier, siempre muy interesantes sus planteamientos. Gracias. Magistrada, nada más Minerva, ahora sí. Para precisar, el tema del que decretamos últimamente fue porque una persona en Procuración de Justicia metió una persona a otro para hacer dictámenes que no era servidor público y tuvimos que aplicarla de inmediato.
el tema de la separación, nada más para que veamos que sí es viable y muy propio y oportuno salvaguardar a veces la función pública. Es cuanto. No, Gracias, digo, magistrada, y saludos. gracias. Excelente programa. Gracias, sí, efectivamente, a veces podemos pensar eso en la pertinencia, les decía, en desvío de recursos públicos. Si alguien presuntamente está desviando, bueno, puede ser pertinente, pero no hemos determinado que realmente hay elementos para presumir que alguien está desviando recursos, ¿no? No hemos determinado que sí esa persona lo esté haciendo, claro, pues se supone que para eso es una medida cautelar, ¿no? Pero, pues bueno, yo les planteo las aristas que tiene la ley cuando lo establece de determinada manera y lo tenemos que interpretar para extender la aplicación de estas medidas cautelares que se está haciendo de facto, ¿no? Sí se está realizando. Minerva, ajá. Doctora, buenas noches. Tengo una duda. Mencionaba que había que notificar a lo que es al proveedor responsable en un domicilio, pero si es bueno, en el supuesto que es servidor público activo y se le puede notificar una suspensión, una medida cautelar en su horario laboral en su área. Fíjate que yo he visto que lo hacen, aunque se supone que pues la ley establece que en el domicilio que tenga señalado, ¿no? Porque pues finalmente se supone que cuando prestas tus servicios para una institución tienes un domicilio señalado, ¿no? Entonces yo creo que tendría que ser en ese domicilio y ya solamente que no lo encontraras, pues ver si puede aplicar esta parte, pero que la ley no lo señala, no lo contempla, la de que en caso de no encontrarlo en el domicilio particular, lo notifiques en el de su trabajo, como si se contempla en otras normas, ¿no? Entonces, y me pasa algo curioso, porque fíjate que no es la única que tiene la duda. Me pasó que tuve, bueno, no me pasó a mí, gracias a Dios, ¿no? Déjenme tocar madera. Vi un asunto en donde quisieron notificar precisamente a los presuntos en el centro de trabajo. Pero pues lo curioso fue que razonan la notificación y nos dicen que no se puede realizar porque no les permiten el acceso al centro de trabajo para notificarlos. Y que entonces como no se les permite el acceso al centro de trabajo de estas personas, pues no se les puede notificar. Y digo, pero quien no les permite el acceso, pues es la propia autoridad que está haciendo la denuncia. Y dices, oye, pues es administración pública, ¿cómo que tú no puedes notificar al tuyo? Bueno, a la persona que trabaja en tu misma dependencia, porque no les permiten el acceso al centro de trabajo. Pero bueno, yo creo que tendría que ser en el domicilio particular, ¿no? Ese es mi particular punto de vista, ¿vale? Y tengo otra pregunta. Mencionaba en su ejemplo de cuando la cuestión de una suspensión temporal, cuando se dejaría, en el caso que se dejara un área sin el titular, si se acordara que se le informara a su jefe inmediato a efecto de que se hagan las diligencias pertinentes para dejar a un encargado, ¿estaría correcto? Yo creo que no. La medida cautelar no puede ir hasta ese punto. Tú no puedes, por ejemplo, hacer un nombramiento de una persona con una medida cautelar, ¿no? O sea, tú no puedes decir, oye, voy a suspender a este y quiero que mientras pongas a otro para evitar el perjuicio en el área. No hay esas facultades y yo creo que tampoco ya en el área lo podrían hacer porque finalmente hay una suspensión, pero el cargo está ocupado, ¿no? El encargado es cuando no hay una persona en el cargo, ¿no? La plaza está vacante, nombramos un encargado de despacho en lo que nombran a alguien. Aquí tenemos un nombramiento, solamente está suspendido. Pero pues si nosotros ni las autoridades tienen potestad para decirle a alguien, pon a otro mientras en su lugar. Por eso te digo que en la medida es importante justificar la pertinencia y analizar si con esta no se causa un mayor daño o perjuicio al interés público, al orden público, con la afectación al servicio público. Te digo, en ese caso que les planteo, ¿no? Muy sencillito, esta respuesta extemporánea, creo que era una respuesta extemporánea, ni siquiera fue omisión de dar respuesta. Respuesta extemporánea, una solicitud de transparencia. ¿Justifica una medida de suspensión del cargo por 6 meses o por todo el trámite del procedimiento? ¿Hay ocultamiento, destrucción de pruebas?
no, ya está justificado que contestó extemporáneamente, ¿no? Y eso, bueno, pues hay áreas para revisarlo. ¿Cuáles son los efectos perjudiciales de la falta? Ya se generaron en todo caso, no se va a continuar, ¿no? No se va a continuar con esta conducta. Actos que obstaculizan el adecuado desarrollo del procedimiento. Pues, ¿por qué? El procedimiento es independiente de la actividad que realiza ese servidor público en su encargo, ¿no? Daño irreparable a la hacienda pública. No estamos ante una falta en donde haya una afectación económica o un beneficio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pertinencia de la medida? Yo lo analizo y digo, no hay pertinencia, ¿eh? Lo que sí veo es que hay un perjuicio para esa administración pública en particular. Pero el perjuicio no solo es para esa administración pública en particular, del color que sea esa administración. El perjuicio es para los ciudadanos que no tienen a un servidor público que pueda darles respuesta a sus solicitudes de transparencia, que no pueda otorgar permisos, que no pueda, bueno, el cúmulo de facultades que pueda tener un servidor público de alto nivel, en donde él tiene las facultades para realizar determinadas actividades, en donde ya sabemos los actos administrativos que pueden extinguir, reconocer, modificar, derechos de terceros. No va a poder ser en tanto él esté separado del cargo porque contestó extemporáneamente una solicitud de transparencia. ¿Qué está pasando? Se paraliza la actividad de la administración pública a ese nivel por algo innecesario para el trámite de un procedimiento de responsabilidades. Por eso son muy importantes las medidas cautelares en los procedimientos, porque sí nos pueden ayudar a evitar que alguien siga sustrayendo dinero. Por ejemplo, cajeras en el metro. Nosotros los primeros asuntos eran cajeras en el metro, porque pues de repente faltaba el dinero. Se supone que lo metían en la caja fuerte y cuando lo abrían las compañías de seguridad no había el dinero. Y entonces ahí sí, el suspender a una de estas servidoras públicas durante el trámite del procedimiento puede evitar daños irreparables a la hacienda pública, porque probablemente puede haber más sustracción de esos recursos sin que estos vayan a ser reincorporados, ¿no? Sin que estos vayan a ser cubiertos posteriormente. Entonces ahí sí las separamos y evitamos esos daños, ¿no? Si es contra algún titular, puede ser hasta contra un titular de un órgano interno de control, retirémoslo, ¿no? Ahí sí puede obstaculizar el adecuado desarrollo de un procedimiento de responsabilidades. Si tiene un conflicto de interés el titular, ¿no? Puede obstaculizar. Bueno, vamos a ver qué medidas tomamos. Pero pues hay otros casos en los que definitivamente es excesiva la medida, ¿no? Es desproporcional. Muchas gracias, doctora. Gracias. Carlos, Daniel, Rodrigo, ¿ibas a comentar algo? Creo que doctora, ya para no excedernos de su tiempo, yo le pediría aquí a mis amigos Carlos, bueno, a los dos Carlos y a Marta, que si nos hacen llegar las preguntas vía grupo de WhatsApp para aprovechar, digamos, ya nos excedimos de los 15 minutos. Sé que todos están muy interesados de exponerles las dudas y comentarios que originó su ponencia, pero pues entendemos que usted es una persona comprometida y muy ocupada, entonces si nos lo permite ya iríamos al cierre. Amigos, Carlos Daniel y Carlos López y a Marta, sé que llevan un rato esperando, pero para aprovechar aquí los tiempos de la doctora y no excedernos, les pediría, amigos, que le hiciéramos la pregunta directamente en el grupo de WhatsApp. Una disculpa, pero nos hemos excedido de los tiempos comprometidos. Entonces, ya para... Gracias, amigos. Ya para ir, digamos, cerrando, solamente dos anuncios. Fíjense ustedes que el doctor Miguel Alejandro López Olvera tiene una oferta académica respecto de un curso que se llama El Derecho Humano a la Defensa Técnica Adecuada. La verdad, todo lo que oferta el doctor Miguel Alejandro López Olvera es sinónimo de calidad. Aquí les comparto la liga para que, pues bueno, si están interesados, es a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, puedan ustedes acceder. Y pues, doctora, voy a compartir pantalla para darle su reconocimiento, aunque sea de manera digital, luego se lo haremos llegar
a la dirección física que usted nos indique. Muchas gracias. Ay, a ver. Perfecto. ¿Pueden ver mi pantalla, amigos? No, ¿verdad? Sí, doctor. Pues, doctora, a nombre de Derecho Disciplinario MX, pues le emitimos este reconocimiento por su interesantísima y brillante conferencia de las medidas cautelares en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pues quedamos todos muy atentos a lo que usted fue compartiendo, a la exposición de estas reflexiones y estudios que usted vino, pronunciando, y a todos nos dejó muy interesadísimos. Sabemos que usted es una persona activa y muy activa en sus redes sociales, entonces seguramente podremos hacerle nuestros planteamientos y dudas que vayan surgiendo a lo largo de esta interacción que tengamos. Muchas gracias. Me preguntaban por mi libro, es Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales, Anatomía del Sistema Nacional. Excelente. Ese libro ha sido recomendado en nuestro grupo de WhatsApp, en nuestra comunidad. Lo consideramos de cabecera por toda la... Gracias. Por el profundo análisis que hace este Sistema Nacional Anticorrupción, en el cual todos somos operadores. Y pues, doctora, antes de despedirnos, mire, le haremos llegar también esta tacita de Derecho Disciplinario MX hasta el Tribunal de la Ciudad de México, pues para que se lleve una muestra de toda la comunidad en agradecimiento a esta interesantísima conferencia que nos acaba de obsequiar. Pues, amigos, amigas, muchísimas gracias a todos, en especial a nuestra invitada. Soy Rodrigo Rodríguez y estos espacios, recuérdenlo, son únicamente una invitación, estas conferencias, estas pláticas, una invitación para leer los libros de nuestros invitados especiales, para leer los libros que ellos han leído y para seguir preparándonos en esta exigente materia, en este exigente rubro que es la responsabilidad administrativa, derecho administrativo sancionador y derecho administrativo disciplinario. Estimada doctora, no le robamos más tiempo. Recibe usted un fuerte abrazo desde Jalapa, Veracruz, y un reconocimiento por parte de toda la comunidad de Derecho Disciplinario MX. Muchas gracias, de verdad. Un honor haber estado con ustedes y ya saben, siempre a la orden. Buenas noches a todos. Muchas gracias, estimada doctora. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, amigos. Un fuerte abrazo también a los amigos del estado de Morelos que están de la Contraloría General de allá, del Sistema Estatal Anticorrupción de Morelos, a nuestro amigo Axel que ahí está, José Benito, mira, José Benito tiene pura asistencia, amigo, tienes todas. Muy bien, a José Luis, a Quintana Roo, mira también. A la maestra Esperanza que nos auxilió hoy con la presentación del evento. Pues, amigos y amigas, un fuerte abrazo, muy buenas noches. Nos seguimos atentos ahí en el grupo de WhatsApp. Tengan ustedes un excelente descanso. Nos vemos pronto. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias, maestro Rodrigo. Hasta luego, gracias. Hasta luego.